hace un par de años que realmente nos estamos sintiendo bastante acompañados, creo que hablo por todos los deportistas también. Más allá de la parte económica, tenemos un respaldo que a mí me ha tocado usar bastante, las veces que fuimos a los Juegos de Playa, sobre todo, de poder tenerlo a Nico Esmoldi en la parte del respaldo kinesiológico, de contar con Juanpi cada vez que alguno tiene alguna duda, que la parte psicológica también está bueno. Y después, bueno, la ayuda económica nos ayuda en la parte de los viajes, que no siempre tenemos todos los costos contemplados o todo pago, digamos, desde nivel nacional. Así que está bueno, pues sobre todo cuando viajas afuera, que el cambio no nos favorece mucho, siempre hay que tener un respaldo porque a veces te toca pagar, como en nuestro caso, que pagamos el exceso de equipaje de botes, remos y demás, que bueno, no es poco dinero, y siempre tener este respaldo nos da una mano grande. Somos realistas, hoy es un día muy especial para todos, desde el Ministerio, de los deportistas, la familia que hace el soporte día a día, de bancar un montón de cosas, y como decía Nadia recién, es el trabajo de un grupo interdisciplinario donde no solamente es un cheque, no solamente es dinero en efectivo, sino un montón de servicios que están disponibles para el deportista, para entrenar, para competir, para desarrollarse, para tener ese proceso de entrenamiento deportivo que dura meses, años, y la verdad que sí, porque bueno, somos conscientes y es una realidad que no es lo ideal entregar becas en octubre, pero vamos a redoblar los esfuerzos para poder implementarlo en la primera parte del año próximo. Ya mañana nos ponemos a trabajar en el 2020 y ese es el compromiso que el gobernador nos infirió en la conferencia de prensa, así que la verdad es un desafío más y estamos disponibles para seguir porque para esto estamos, somos funcionarios y para esto estamos, no hacemos nada extraordinario, es lo que nos corresponde. Muy bien. ¿De cuánto te sirve en esta parte del año esto que te llega desde la beca? Y a mí ahora un montón, me espera un verano bastante movido en cuanto a lo que nos queda en competencias y preparación para lo que es el Panamericano del año que viene, que es el clasificatorio olímpico. Así que nada, me va a servir un montón porque tengo que cubrir un montón de cosas que a nivel nacional quizás no están contempladas. Tenemos que viajar a Río de Janeiro, calculo yo a entrenar en más de una ocasión, así que la verdad que nos viene muy bien. Bueno, la categoría, digamos, de menor rango, por decirlo de alguna manera, la de proyección deportiva, que es para jóvenes deportistas de hasta 17 años. Después hay una categoría intermedia que es para deportistas de competencia sudamericana mundial, y la categoría más alta es la de aquellos deportistas, como el caso de Nadia, que han representado al país en Juegos Panamericanos o en preolímpicos o en campeonatos de la orden olímpica, por decirlo de alguna manera. El monto total de becas ascendió a aproximadamente cercano a 4.700.000 pesos, ese es el valor total del programa. Lo que estamos tratando de hacer para el año que viene, entendiendo la situación económica en general, es incrementar la cantidad de dinero y a su vez la cantidad de becas, o sea, no quedarnos con 58, sino tratar de ir por un número más cercano a 100, 80, o sea, estar hablando de un número que abarque a muchas más cantidades de deportistas.